de tener a Agustín Juncal nuevamente con nosotros, investigador de la Facultad de Ciencias Sociales del Uruguay, y nos adentramos ahora en un capítulo que vos has denominado como las primeras críticas a la política colonizadora. Hola Roberto, sí, la idea era un poco continuar un poco en la presentación de esta construcción institucional que se da en el Instituto Nacional de Colonización, pero que también presenta esto que estuvimos viendo como las continuidades vinculadas al banco hipotecario, lo que había sido la política colonizadora iniciada en 1923. Entonces, de las primeras cosas que uno tiene que visualizar en estos primeros 10 años de colonización, que coinciden con el periodo que se denomina neovallismo, es la cantidad de tierra que se incorpora al instituto, que van a ser 146.000 hectáreas, y las formas de adquisición de la tierra que tenía esta nueva institución. Y esta cantidad de tierras tiene principalmente dos formas de adquisición. La primera, todo digamos, dispuesto en la ley, ¿no? La ley 11.029 de enero de 1948. La primera de esas formas es lo que se denomina como artículo 35, que hasta hoy día continúa en la ley, pero que en ese momento lo que pautaba era que cuando dos particulares establecían un contrato de compra-venta sobre un inmueble rural mayor o igual a las 1.000 hectáreas, el Instituto Nacional de Colonización tenía la preferencia de hacer uso de la opción igualando la oferta que habían pautado, ¿sí? Entonces, de esa manera podía intervenir en esa compra de una propiedad mayor a 1.000 hectáreas. Este artículo continúa vigente hoy día, pero se ha disminuido la superficie, no son ya 1.000 hectáreas. De esa manera incorpora prácticamente 80.000 hectáreas, o sea, tratando de intervenir en ese mercado. La segunda forma importante que va a tener en esta época es la expropiación, que también está pautado en los artículos de la ley, y que siempre la expropiación estaba acompañada de una indemnización al propietario, ¿sí? En estos casos se hacía sobre todo en aquellos inmuebles que se consideraban improductivos o que su superficie era demasiado grande, porque tenemos que entender que estamos en un contexto donde lo que se intenta es disminuir la concentración de la tierra. Ahora bien, la expropiación era algo relativamente costoso y lento, porque los propietarios también tenían la potestad de detener esos juicios de expropiación si cumplían con lo que está dispuesto en la ley, que es el artículo 45. El artículo 45 de la ley lo que establece era que estos propietarios, si se comprometían a realizar la colonización de forma particular, es decir, subdividiendo su predio, podían detener ese juicio. De hecho, lo que va a pasar es que los propietarios rurales de esta época van a detener los juicios, además se hacían muy largos, y hay un caso, por ejemplo, para poner como un ejemplo, la estancia La Gloria, una estancia que, si recordamos aquel primer capítulo que hablamos del general Sousa Neto, aquel brasileño que había participado en la revolución de Farrapos y después estuvo en la guerra de la Triple Alianza, bueno, él era el dueño de varias estancias en Tacuarembó y Paysandú, lo que es Tacuarembó y Paysandú, y una de esas estancias va a quedar en manos de su hija, y tiene un juicio de expropiación en esta época, que es una estancia de 15.000 hectáreas más o menos, que los propietarios proponen detener ese juicio, entonces colonización ahí no puede hacer la expropiación, ¿sí? Igualmente, más allá de estas disposiciones de la ley, reitero, colonización logra incorporar 146.000 hectáreas en este periodo. Entonces, bien, hay sujetos sociales que también son priorizados para este acceso a la tierra, que ahí hay también un cambio
respecto a las primeras etapas que habíamos visto de la década del 10 y del 20, del siglo XX, porque ahora se intenta priorizar a estos agricultores desalojados, que habían sido parte del debate de los 40, y también a los rancheríos, ¿no? Ahí hay una experiencia de una colonia dirigida. Y en tercer lugar, aunque con menor preferencia, se siguen tratando de acceder a la tierra a los agricultores que vienen desde el extranjero. Sobre todo hay que entender que estamos en un momento de posguerra, donde hay determinados lugares que están, determinadas zonas, por ejemplo, Holanda está perdiendo colonias, entonces hay solicitudes de holandeses que quieren venir a Uruguay, hay también solicitudes de italianos que quieren venir a Uruguay, y también hay algunas colonias, por ejemplo, menonitas, que se intentan instalar en el Uruguay. Pero el directorio de esta época, en general, intenta priorizar los dos primeros, a los agricultores desalojados y a la población de los rancheríos. Todo esto va a traer las primeras críticas a la acción de colonización por el lento proceso de incorporación de tierras y la poca posibilidad de atender a esta situación social de los agricultores desalojados y de los rancheríos. Y eso sobre todo se encuentra cuando asume Andrés Martínez Trueba la presidencia de la República en marzo de 1951, donde va a establecer que los resultados de la colonización agraria no habían respondido a la esperanza que inspiraron esos estatutos legales que la rigen. O sea, estamos hablando de la ley desde apenas 2 o 3 años antes, ¿no? Y también eso se encuentra en el diario Acción, que era un diario vinculado a la lista 15 de Luis Valleverres, donde hay artículos que están hablando de este lento proceso, sobre todo vinculado a los juicios de expropiación, ¿sí? A esos que hice mención de que los propietarios rurales tenían la posibilidad de detenerlos. Entonces todo esto lo que va a generar es un contexto de nuevos proyectos de ley para intentar acelerar y generar cambios de reforma agraria. O sea, hay críticas claras a colonización dentro del Partido Colorado, incluso en sectores vallistas, y también desde otros sectores, tanto políticos como de la sociedad civil. Agustín, dos resúmenes cortitos. O sea, que hereda del Banco Hipotecario 200.000 hectáreas. Sí, menos en realidad, sí. Poco menos. Y en estos años, 1948 a 1958, 146.000 hectáreas. Sí, Vasconcellos, que va a proponer un proyecto de reforma agraria que después vamos a ver, en el año 56, comienzo del 57, habla de que colonización tenía 350.000 hectáreas en ese momento. Correcto. O sea que más o menos eso es lo que administraba. Tenemos que recordar que buena parte es de colonos propietarios, o sea que son dueños de la tierra y están amparados bajo la ley de colonización, y otros, el dueño de la tierra es colonización, o sea el Estado uruguayo, que se los da en arrendamiento a esos productores rurales.